Estudiaste interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático del Instituto del Teatro y posteriormente estudios literarios en la Universidad de Barcelona. Esto lo dejé a medias. Muy bien, me La encanta verdad. esto. Sí, lo dejé a medias. Sí, yo creo que lo de la educación está un poco sobrevalorado en estos días, ¿no? Bueno, la academia, ¿no? Al final lo que te enseñan es básicamente lo que le interesa a ciertas élites culturales y económicas, que no deja de ser propaganda capitalista. Así que yo soy muy fan de leer por tu cuenta. Si tienes, obviamente, buen criterio para seleccionar las lecturas adecuadas. Claro. Pero sí, yo antes estaba muy obsesionada con los estudios universitarios y tal, y mira, acabé siendo actriz, o sea, dejándome las pocas neuronas que tenía en una especie de conservatorio elitista. Y lo que más me ha enseñado ha sido pues, discutir con colegas en base a lecturas comunes. Yo creo que eso es súper chulo, ¿no? Porque en el fondo siempre tratamos como de buscar la respuesta en otras personas, cuando a lo mejor simplemente entre las amigas discutiendo de algo llegamos a conclusiones mucho más interesantes que las que nos vengan dadas por señoros de hace muchos años. Sí, pero también tengo la sensación que la despolitización entre la juventud y entre la gente de mi generación, que yo cada vez me siento menos joven, porque como has dicho, nací en 1992. ¡Wow! Vamos, la prehistoria. O sea... Bueno, pero tengo 33 años, ¿no? Que a veces se me infantiliza muchísimo incluso. Tengo la sensación que la despolitización generalizada también... condiciona nuestras conversaciones. Uh-huh. Entonces, la conversación es algo que se tiene que reivindicar, pero también se tiene que reivindicar el estudio. Uh-huh. Y sobre todo la rigurosidad a la hora de analizar la realidad que nos rodea. Hay un punto que fíjate que veía ayer un vídeo en TikTok de un chico que no sé nunca cómo se llama, pero que analiza todas estas tendencias de lo que se lleva, hacia dónde evolucionamos y demás, y hablaba precisamente como ese salto que hay entre la generación Z y los millennials, ¿no? Mm. En el que ahora muchas veces mucha gente, creo que, y él lo que venía a decir es como que se está acabando esta tendencia, es como que se ha venido a estar muy guay o muy tranquilo con el rollo de yo paso de todo, a mí todo me da igual, todo muy como no me lo preparo mucho, paso de ello, ¿no? Y como que se está volviendo a recuperar esta idea, que yo creo que es un poco la que dices tú, de por qué no te vas a enorgullecer de leer, de pensar, de tener un pensamiento crítico, de prepararte las cosas, de currarte las cosas. ¿Por qué eso está mal visto, ¿no? Porque en el fondo hay un punto que yo creo que pasa, y aquí lo vemos porque viene gente de todas generaciones, como que hay una falta de compromiso, que seguramente engancha con esta parte política, ¿no? Porque si tú no te arriesgas a salir a decir algo, bien sea de puta madre, o sea una mierda, o estés súper equivocado, al no existir ese riesgo, estás como un poco pasando por la vida de puntillas. Sí, claro, es que por un lado tenemos la despolitización generalizada y por otro lado tenemos todo lo que es el auge reaccionario de una cierta extrema derecha radical y luego pues un nuevo fascismo contemporáneo, por decirlo de algún modo, porque si todo es fascismo, nada es fascismo, y en esto tenemos que ser rigurosos. Y claro, entre estas dos aguas, la peña también está un poco... comportándose por inercia. Yo tampoco voy a hacer aquí una enaltación del curro y del trabajo y de prepararse las cosas, pero sí de ser comprometido con lo que uno dice. Al final, la mayoría de intelectuales y artistas que salen en podcast o en televisión o en los medios de comunicación o tiene muchísimos followers en Instagram y en Twitter, dicen cosas que por muy preparadas que parezcan, no dejan de ser abstracciones y especulaciones, que no se entiende absolutamente nada, que no te cuentan absolutamente nada y que parece que porque contengan la palabra género, la palabra cultura, ya son aquí el no va más. Y a mí realmente es que no me dicen nada, ¿no? Y se encuentran precisamente entre la despolitización y el auge reaccionario que conlleva una retrocesión de derechos en materia de género, sexualidad, etcétera. Y creo que esto se pasa por alto. No se trata de pasar por la vida de puntillas, simplemente, sino que el riesgo que tú tomes a la hora de expresarte, hostia, tiene que estar avalado por una especie de racionalidad política. O sea, no todo vale, aunque sea arriesgado, ¿sabes? Yeah. Y mucho más en un contexto en el que el personalismo y la excentricidad de lo que yo a lo mejor me puedo sentir, pues no sé si abanderada o identificada, pero porque mira, yo al final, el otro día me decía alguien, hostia, pero es que la clase trabajadora también hay gente tranquila que pasa más desapercibida, etcétera, etcétera. Y yo decía, sí, qué guay que digas esto, que expongas esto, porque al final, bajo el sistema capitalista, hostia,
tener los huevos de expresarte pues de una manera, yo qué sé, más desacomplejada, con más desparpajo, con cierta no agresividad sino vehemencia, pues no deja de ser, no sé si un privilegio, porque odio esta palabra que al final está súper prostituida, pero sí una cierta valentía que no todo el mundo tiene por qué haber desarrollado. Obviamente. Pero también te digo una cosa, que también a la clase trabajadora se le esconde un poco, y la clase trabajadora tiene en sí misma una especie de escándalo a la hora de expresarse, ¿no? Me acuerdo alguien que me corregía por ser un poco vulgar o no decorosa por mi forma de expresarme, y es en plan, vente a mi barrio, ¿sabes? Claro, o vente unas navidades a mi casa. Claro. Nosotros no tenemos... A ver cómo nos manejamos, ¿no? Exacto, nosotros no tenemos muchas dotes de clase media, ¿sabes? Claro. Y tampoco pasa nada, o sea, creo que las dos tendencias pueden convivir. Pero en este caso, en el caso en el que los medios de comunicación y las redes sociales y las plataformas digitales lo que hacen es espectacularizar y, por tanto, mercantilizar esta cosa que brilla, ¿no? Esta cosa que pasa por encima de lo ¿cómo decirlo? De lo neutro, de lo tranquilo, y te convierte en personaje o en caricatura. Hay que ser muy riguroso en lo que uno decide expresar, porque no todo vale. Yo tengo la sensación de que en los podcasts y en las redes y tal, todo vale, porque hayas publicado 2 libros, porque hayas hecho 2 obras de teatro, porque tal. Por eso yo también creo que a lo largo de estos últimos 5 años, en los que yo sí que he tenido cierta mediatización, me he ido radicalizando políticamente, y eso ha significado tener un compromiso muy firme con lo que es el estudio y filosófico de lo que debería ser o de lo que es el marxismo ortodoxo. Y cómo se aplica y cómo se actualiza en nuestra contemporaneidad. Vale, entonces, para que yo me entienda, tú cuando te refieres a esto, te refieres a que en el momento en el que tú tomas o sea, una persona, pongamos un ejemplo, que ahora te pediré a ver si me puedes dar algún ejemplo. Cuando tú tomas el poder del foco, ¿no? Cuando de repente tú tienes el foco, que hay gente que elige acomodarse en ese foco y quedarse en ese lugar porque es cómodo y no es nada arriesgado, y que tu planteamiento es como ir un paso más allá y radicalizarte en el momento en el que el foco se fija en ti, ¿no? Sí, porque yo no pido el foco. No deseé el foco nunca. Lo que pasa es que en esta especie de rivalidad, de competitividad constante... Sí. Y absurda y cansadísima. Total, pero que caracteriza lo que es la cultura. Sí. Pues obviamente la gente desea el foco y hace todo lo posible por conseguirlo. Es así, el foco pues lo podemos materializar en conseguir followers, viralización, exposición, etcétera, ¿no? Y espectacularización de la propia personalidad. Entonces la persona se convierte en mercancía. En mercancía. Como en una especie como de cliché de ti mismo, ¿no? Porque sí, como que cada vez puede ser más exagerada tu personalidad y tu forma de estar en el mundo, más le va a gustar a la gente, más va a comprar el personaje. Exacto. Y es todo como que Sí. Exacto. Entonces, en mi caso, en el momento en el que el foco se me da, también, obviamente, por mi conciencia de clase, pues no me queda alternativa a obviamente, pues poner orden en mi ideología política y no soltarla sin ningún tipo de fundamento. Porque también hay que problematizar qué es el riesgo. O sea, el riesgo al final es posicionarte contra la burguesía, contra el capitalismo y contra sus dinámicas. Y esto se tiene que hacer rigurosamente, no todo vale. No todo vale y puedes perder la posición que has ganado si el riesgo que tomas es demasiado alto, ¿no? ¿O no? Bueno, yo afortunadamente siempre digo que mi vida no es mi trabajo. Yo me dedico al arte, el arte es mi trabajo, es mi profesión, es mi oficio, pero como mi vida no es mi trabajo, pues el día que no tenga espacio para hacer obras de teatro, pues, no sé, me meteré en un Primor y lucharé y trabajaré por organizar una sección sindical, que también me parece algo muy artístico. Total. O sea, no tengo ese complejo, ¿sabes? Ni ese miedo tampoco. Sí. También creo que nos meten mucho miedo a los intelectuales y a los artistas con hablar de política o con posicionarte políticamente y, tío, o sea, a mí es lo que realmente me pone en el foco de mira. ¿Sabes? Es lo que interpela a la gente. Obviamente con una desacomplejación... No, espera, ¿esto cómo se dice? Con un... Como si catalana no sé hablar castellano. De forma desacomplejada. Exacto, sí.
Y eso, no sé. Sí, como que hay un punto de que ese lugar se convierte también en un lugar de poder, porque en el momento en el que tú sueltas tu movida, que es lo que llevas dentro y cómo tú eres y cómo te mueves en el mundo, es además lo que se convierte en algo que atrae a la gente, de repente también puede convertirse en un poder, ¿no? Sí, pero bueno, ese poder... Y ese poder tiene una responsabilidad, como claro, dirían en Spider-Man, y tienes que tener como conciencia de ello, ¿no? total, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Claro. Lo que pasa es que ese poder no se puede quedar simplemente en la mediatización individual. Tiene que estar, de alguna manera, ligado a una organización política revolucionaria, en mi caso. Algo Porque más colectivo. yo entiendo que el riesgo es ese. El único riesgo que se puede correr ahora mismo es criticar al capitalismo. Y por tanto criticar a esos sujetos y a esos agentes políticos que contribuyen a que exista y a que se perpetúe y a que se legitime una sociedad dividida entre clases, que al final es el capitalismo. Porque sí, me encanta escuchar a la pija de Sara Torres, por ejemplo, criticar al capitalismo, pero esto Un en qué se besito, concreta. Sara, yo te adoro, te quiero Esto mucho. en qué se concreta, ¿sabes? Porque, ¿En qué se baja algo concreto y específico? Claro, el capitalismo se configura y se materializa en una sociedad dividida entre clases, entre pobres y ricos. ¿Dónde está la crítica de género en materia de clase en su discurso, más allá de una especie de romantización que lo único que hace es convertir en identidad una cierta feminidad lésbica? ¿Sabes? O sea, está vacío todo eso. Entonces, ¿Tú crees que estaba? ¿O tú consideras que está vacío? No, está vacío. Científicamente está vacío. O sea, tú no puedes abordar el género sin tener un posicionamiento claramente de clase. Porque al final, o sea, por un lado, ahora mismo en la coyuntura política actual nos encontramos, por un lado, el feminismo totalmente institucionalizado. O sea, ya no es un movimiento social que surge en 2018, sino que la agenda política de Irene Montero ha montado un chiringuito que ha hecho que se ha materializado en una fagotización del feminismo, que es totalmente incapaz de resolver lo que sería la violencia de género o la opresión de género. O sea, es incapaz. Lo único que ofrece son mecanismos paliativos y mecanismos preventivos. Yo misma soy víctima de violencia de género. O sea, y he denunciado, y he ganado, etcétera. Pero es que a mí ningún papel burgués me repara lo que me pasó. Entonces, si estamos viendo que el feminismo sí que está en nuestras instituciones y en la administración, y por otro lado tampoco, o aún así, disminuyen las violaciones y los asesinatos de mujeres, o sea, aquí ¿qué está pasando? Y por otro lado, aparte del feminismo súper institucionalizado, está pues el desarrollo de un auge reaccionario increíble que se concreta en que aquello que pensábamos que una vez conseguidos, como son ciertos derechos en materia de género, en materia de sexualidad, en relación al colectivo LGTBIQ+, o las siglas que le queramos poner, y en relación a las mujeres, hostia, se están viendo en peligro. Claro. Y al menos yo pensaba que eso nunca iba a pasar, moviéndome en coordenadas de sentido común. No, hostia, ya esto no va a pasar. Y lo que vemos es que en la agenda de Vox constantemente se habla de cuestionar el derecho al aborto. Pero es que no solo Vox, también el PP. Ahora lo tengo apuntado por aquí. Algo muy concreto, porque el PP parece que es feminista también, ¿no? Y o sea, el PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para llevar una cimera transatlántica contra el aborto, celebrado el pasado 2 de diciembre, en 2024, justamente, o sea, hace meses. ¿Y no crees que... Creo que cada uno tiene o viene al mundo a aportar una serie de cosas, y estas son las que tú vienes a aportar, ¿no? O sea, como también como remover y como incomodar. No, pero es que yo no estoy incomodando y no estoy removiendo, y no creo que esta sea mi misión en el mundo. ¿No lo crees de verdad? No, yo creo que existe una única misión. Ajá. ¿Para todos? Para todos. Bueno, para la clase trabajadora sobre todo. Sí. ¿Cuál es? La misión histórica que tiene el proletariado en la lucha por su liberación. Obvio. Entonces, de esto no somos conscientes la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque el capitalismo, con su propaganda, que ya son pues redes sociales, plataformas digitales, medios de comunicación, etcétera,
se encarga de invalidar el desarrollo de la sensibilidad y del espíritu crítico de la clase trabajadora, que es lo que le lleva a la clase trabajadora a ser consciente que su misión histórica es organizarse políticamente para liberar toda la humanidad de la sociedad de clases que impone el capitalismo, que es la división entre ricos y pobres. O sea, esto no es una cosa natural. La misión de Sara Torres, que por cierto solo me gustan mucho sus 2 primeros poemarios, mis críticas nunca son personales, no es simplemente hablar de un lesbianismo sáfico y ya está, no. Eso es producto de que ella es una poeta que se encuadra en un academicismo concreto, de una tradición concreta, muy vinculada a lo que es Estados Unidos, porque seguramente estudió en universidades anglosajonas, etcétera, y eso es un producto social, es una consecuencia social. No es que ella esté tocada por una varita mágica espiritualmente y entonces empiece a hablar de lo que Dios le ha otorgado que tiene que decir en este mundo. No, las cosas se tienen que racionalizar. Y las cosas se tienen que abordar de manera científica. Por mucho que a mí se me considere una loca, porque yo soy muy consciente de que si fuera un hombre no se me leería con cierta reticencia, ¿no? O sea, a mí se me considera agresiva, se me considera vehemente, pero es que yo veo muchos hombres expresándose como yo y no tienen esa imagen, claro. ¿Sabes? Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que empezar a poner en orden, sobre todo en la cultura, en relación a los intelectuales y los artistas, porque no pueden decir lo que quieran. Y no todo lo que hizo un artista y no todo lo que hizo un intelectual vale.